Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos y todas a esta nueva etapa del ciclo Seguimos Educando. Bienvenidos a los y las estudiantes y docentes. Para este regreso nos proponemos abordar esta vez algunas preguntas actuales, preguntas relevantes y también, obviamente, preguntas sin respuesta. Vamos a profundizar en diferentes cuestiones con la idea de ir hacia la construcción de saberes integrados, más transversales. Por eso los problemas que vamos a tratar se encuentran vinculados a los contenidos que se abordan en clase, pero también a los contenidos propios de la vida cotidiana. Por eso todo lo que hagamos y lo que veamos no puede ser abordado desde una sola materia. No podemos caer en compartimentos estancos, sino necesitamos abordarlos desde múltiples áreas. También desde múltiples voces, obvio. Los docentes, los jóvenes, los especialistas. Todos esos testimonios estarán hoy aquí presentes. Los invito, vamos a hacernos preguntas, vamos a pensar algunos problemas que puedan inquietarnos y vamos a ver cómo esas preguntas y esos problemas encuentran respuestas desde diferentes y múltiples áreas. La historia, la matemática, el arte, la filosofía, pero sobre todo desde la reflexión que podamos hacer en común. Vamos a mirar con las lentes de la ESI. Vamos a pensar tratando de establecer si estos problemas o estas preguntas encuentran las mismas respuestas cuando ustedes, las y los jóvenes, participan que cuando no lo hacen. Y por eso vamos a pensarlos también en este contexto de aislamiento y cuidado colectivo que como sociedad nos está atravesando. Si les parece, vamos a repasar un poco el protocolo, esas normas y cuidados a los que tenemos que estar muy atentos y atentas. No solo para cuidarnos a cada uno de nosotros, sino para cuidar a los demás. Y sobre todo por algo que se viene dentro de muy poco. Sí, el retorno al aula. Cómo extrañamos el aula, ¿no? Así que los invito a ver esta animación y prestar mucha atención. De a poco en algunas partes del país nos estamos preparando para el regreso a las aulas. Es un paso importante y por eso tenemos que cuidarlo. ¿Cómo? Hay que mantener distancias. Se recomienda que sea al menos de 1,5 metros en las aulas y de 2 metros en áreas comunes y en el recreo. ¿Cómo saber cuánto es eso? Podés tomar referencias de objetos o muebles de tu casa para poder imaginarlo en el día a día. Por ejemplo, tu cama o una puerta. ¿O cuántos pasos grandes tenés que hacer para caminar 2 metros? La higiene es algo fundamental, por eso es muy importante que te laves las manos con frecuencia. Antes de ir a la escuela, cuando llegás, cuando vas al baño, si estás en contacto con superficies de uso común, antes y después del recreo. También podés usar alcohol en gel para la desinfección. Hay que usar tapabocas en todo momento y en forma correcta, es decir, que te tape la nariz y la boca. Así que procura tener uno que te quede cómodo y te guste. Podés hacerte uno en tu casa y darle un toque personal. Es muy importante estar atentos a la aparición de síntomas, como tos, dolor de garganta, fiebre, pérdida del olfato o del gusto, y comunicarlo a las autoridades. No te preocupes, no es grave tener síntomas, solo hay que avisar y seguir las indicaciones. Sabemos que es mucha información y no es fácil hacer todo, pero queremos que sepas que te vamos a acompañar en cada momento. Y así, entre todos y todas, podamos seguir aprendiendo y cuidándonos a nosotros y a los demás. Seguimos educando. Hoy tenemos una pregunta relacionada con el medio ambiente y la conservación. Por eso me acompaña Alejandro, el profe de geografía. Con él analizamos mucho este tema a lo largo de varios programas, ¿se acuerdan? Y la pregunta de hoy es, ¿todos los problemas ambientales son generados por la acción humana? ¿Qué decís, Alejandro? Es una muy buena pregunta. Primero vamos a ver qué son los problemas ambientales. Lo vemos en este tape.
¿Es un tema, vos como docente, digo, es un tema que interesa a los chicos, a las chicas de secundario o más o menos? Sí, interesa en todas las edades, ¿no? Desde distintos aspectos. Tal vez los más chicos están más enfocados en, bueno, qué hábitos podrían incorporar a lo cotidiano con pequeños cambios. Y ya en secundaria, como vos decís, también aparece más el costado político, ¿no? Que es interesante abordar. Porque bueno, tiene otra complejidad, otra profundidad, sí, pero Total. es un tema que interesa. Pero viste que siempre estaba visto, por lo menos, bueno, hace algunos años, como nada, como una instancia light, ¿no? Sí. Y me parece que ahora se volvió como mucho más intenso en algún sentido. Sí, entiendo que también tiene que ver, o infiero que tal vez tiene que ver con el que empezamos a convivir con las consecuencias de los problemas, Claro. ¿no? Entonces ya no es una visión a futuro, sino es el presente. Y sobre todo me parece, Alejandro, y te vamos a escuchar a vos después, que por ejemplo temáticas socioeconómicas como la desigualdad hoy en día no pueden desentenderse de la cuestión ambiental, porque No, está por supuesto. directamente relacionada. Te propongo esto, Sí. volver sobre algunos últimos puntos de la clase anterior y engancharnos ya con la temática. Sí, habíamos estado trabajando con las características de la costa de nuestro país, particularmente en lo referente a la provincia de Buenos Aires. Sí. Habíamos analizado su clima, templado pampeano, templado húmedo oceánico, su relieve, la llanura pampeana, cercanía a sistemas serranos, su hidrología, una red de arroyos que provienen de zonas cercanas, y habíamos bajado a analizar esos conceptos y temas a Mar del Plata, Cierto. donde hablamos de la pesca, el turismo, otras actividades como la industria textil, ejemplares de la fauna y de la flora Como el simbólicos. hipocampo. Muy bien, el hipocampo, esa especie bandera que habíamos aprendido el concepto. Sí. Y bueno, habíamos estado también abordando la dimensión ambiental, ¿no es cierto? Claro. Entendiendo de esta interacción entre lo natural y lo social. ¿Qué nos puedes decir así como características de un abordaje medioambiental y de su conservación? Bueno, básicamente la idea es no solo contemplar la naturaleza en sí misma, sino también todas las intervenciones humanas que se han ido, por supuesto, también modificando en el transcurso del tiempo y requiere un abordaje particular desde lo político, desde lo económico, desde aspectos sociales, culturales. Es muy amplia la Totalmente. mirada. De construir la vieja idea de que hablar de medio ambiente es hablar únicamente de la naturaleza en términos físicos, incluso de que la geografía únicamente trate la cuestión en términos físicos. Así que la dimensión política, social son dimensiones que, digamos, hoy más que nunca, porque ya la intervención humana es decisiva, ¿no? Claro, básicamente podemos decir que cualquier intervención es política, ¿no es cierto?, de la humana. Entonces son variables indisociables, me parece. Perfecto. En estos abordajes. ¿Te parece? Vamos a ver un video que nos va a empezar a plantear las problemáticas ambientales. Horizonte Ciencias Sociales. Vemos un primer tape y volvemos con Alejandro. Como todo problema social, estos problemas ambientales tienen una cara más visible, el síntoma. La parte del problema que prueba que el problema existe. ¿Qué problema ves acá, por ejemplo? Contaminación, del agua en este caso. ¿Y en esta imagen? Desertificación, ¿Y acá? erosión. ¿Y en esta? Acá no sé, es una selva. A simple vista no se ve ningún deterioro. Es cierto, es que hay problemas que son menos perceptibles. Pero te podría contar que en esta selva desaparecieron cientos de especies, animales y vegetales. Es decir, el problema que no vemos tan claramente en la imagen es la pérdida de la biodiversidad. Bien, Alejandro, en el video vimos distintas formas de afectar el ambiente. ¿Nos podés ayudar a repensarlas un poco? Me parece interesante ordenarlas, ¿sí? En principio se menciona el problema de la contaminación del agua. En segundo lugar se menciona el problema de la desertización. Desertificación, que son sinónimos, son conceptos asociados, pero no son sinónimos, ahora los explicamos. En tercer lugar, se habla de la deforestación. Deforestación. Y en cuarto lugar, se habla de la pérdida de la biodiversidad. Claro. Sí,
Si querés reviso rápidamente las definiciones. Dale. La presencia de agentes extraños, básicamente por tareas industriales, tareas domiciliarias también. Sobre todo industriales, ¿no? Sobre todo Lo que industriales. más contamina el agua es... Y son las contaminaciones más severas, pero bueno, también domiciliariamente podemos afectarlo con una pila sencillamente que arrojemos. Tirando una pila Claro. al agua. Desertificación, decía, no es lo mismo que desertización. La desertización sería la aparición de áreas áridas, pero como consecuencia de cambios ambientales, cambios climáticos. Y la desertificación, por el contrario, es cuando ese cambio, esa aridez es generada por el hombre, que degrada suelos que antes eran fértiles. La deforestación sería la consecuencia inmediata de la práctica irracional de la explotación forestal y bueno, la pérdida de la biodiversidad generalmente asociada también a estos otros problemas cuando se deterioran los hábitats de especies de flora y fauna. Perfecto. ¿Y hay jerarquías en las problemáticas ambientales? Sí, las solemos analizar en distintas escalas de acuerdo a la magnitud en que se presenten. Podemos hablar de problemas ambientales que se manifiestan en la escala global, como por ejemplo el cambio climático, ¿no es cierto?, o el problema del efecto invernadero. Podemos hablar de problemas ambientales a nivel regional, como por ejemplo la expansión de contaminación por radiación nuclear, por ejemplo a partir de lo que fue Chernobyl en el 86, o problemas ambientales más bien locales, más circunscriptos a territorios más chiquitos, donde, por ejemplo, podemos observar derrames de, por ejemplo, una fábrica sobre un arroyo o un río. Claro. Chernobyl, ¿le recordás a nuestros chicos y chicas que no habían nacido? Sí. La explosión de una central nuclear en Ucrania, en ese momento parte de la Unión Soviética, y que se produce en el año 86, generando una nube tóxica que cubre gran parte de Europa, porque incluso los vientos llevaron parte de esa contaminación a Alemania e incluso a Inglaterra. Bien, entonces hay síntomas de la contaminación y los podemos organizar en jerarquías. Exacto, y como decíamos, que es más claro cuando analizamos a escala local o regional, podemos ver un ejemplo en la costa bonaerense. Veamos qué pasa con las tortugas marinas. Lo vemos en este video. Te invito a ver un video sobre las tortugas marinas. Perfecto. En el video habla Karina Álvarez, que es de la Fundación Mundo Marino de San Clemente de Tuyú, y vamos a ver cómo se las recupera a las tortugas marinas cuando están mal. Vemos el video y volvemos con Alejandro. Estos animales suelen confundir la basura con alimento. Las tortugas marinas se alimentan de algas y fauna gelatinosa como las medusas. Las bolsas de plástico que flotan en el mar son confundidas con este tipo de alimento, siendo ingeridas y desconociendo su peligro. De todos los animales que llegan al centro de rehabilitación y que permanecen durante su tratamiento, la mayoría, un porcentaje superior al 90%, durante su estadía en el centro, elimina plásticos en la materia fecal. El trabajo de rehabilitación de animales marinos corre en paralelo a las líneas de investigación que utilizan toda la información posible para ampliar conocimientos sobre las especies locales. Las marcas que se le coloca a estos animales son marcas metálicas que llevan una inscripción. En el dorso presentan una combinación de letras y números y en el reverso presenta una inscripción que es para que en el caso de que el día de mañana el animal que fue marcado es hallado por otra persona en otro lugar, pueda dar aviso a la institución que figura en la inscripción de abajo de esas marcas. El dar aviso de la recuperación de marcas es súper importante y muy valioso para nosotros, para la tarea de recolección de datos, del armado de bases de datos, para poder realizar investigaciones y poder avanzar en el conocimiento de esta fauna. Las tortugas marinas son animales muy longevos, con ciclo de vida muy largo, entonces poder reconstruir el ciclo de vida de este animal requiere de mucho tiempo y requiere de la colaboración de todos. Para el caso de la tortuga verde y de la tortuga cabezona, las poblaciones han sufrido un 50% de reducción en la población.
y en el caso de la tortuga laúd hay poblaciones donde han llegado a sufrir un 80% de reducción del tamaño poblacional. ¿Cuáles serían entonces, digamos, los principales problemas ambientales o los más importantes que afectan a la costa bonaerense? Bueno, asociados a la presencia de la urbanización, el desarrollo de las actividades como la pesca o mismo el turismo, podemos mencionar principalmente la acumulación de desechos, muchos materiales no biodegradables que permanecen durante muchísimo tiempo en las aguas. Es el gran problema ese, ¿no? Es un problema enorme. De hecho, en el video se menciona al mar como un gran basural. El especialista lo denomina así, que es una denominación bastante triste pero real. Por supuesto que eso también se traslada a las playas circundantes. Y el otro problema que tenemos y que estábamos analizando en función del análisis de las tortugas marinas es el de la pérdida de la biodiversidad. Es muy claro el ejemplo de las tortugas y muy impactante, ¿no, Alejandro? Sí, me parece que este ejemplo nos ayuda a dimensionar las consecuencias de algunos hábitos de consumo y de comportamiento también, porque el problema es tanto el exceso de plásticos que utilizamos como la costumbre de tirarlos en la playa, convirtiéndola en un basural. Veamos la charla que tuvimos con el investigador Gustavo Esposov, con el que hablamos sobre geografía y sobre los principales problemas de contaminación que sufre la costa de nuestro país. Bueno, ya que estamos hablando de la enseñanza de la geografía en el aula, vamos a una entrevista que tenemos hoy. Me encanta que todos los programas tengamos una entrevista. Estamos en comunicación con Gustavo Esposov, ¿sí? Hola Gustavo, ¿estás por ahí? Darío Stanriver y Alejandro te hablan. Hola Darío, hola Alejandro, ¿cómo andan? Un gusto saludarlos. Bueno, gracias. Es profesor de geografía de escuelas secundarias y de la UBA y además trabaja en formación docente hace muchísimos años, autor de manuales escolares para distintas editoriales. Aprovecharte un poco y dialogar contigo, preguntarte primero, que es algo que venimos hablando con Alejandro, hay una moda de la geografía en el sentido de que la geografía está cada vez más presente en la explicación de los fenómenos que hacen a entender el mundo en su totalidad, ¿no? Ya no la montañita o el río, sino como que es, te diría, transdisciplinar en algún sentido. Yo creo que el que sabe geografía sabe de economía, sabe de política, o sea, de repente hay una transdisciplinariedad, pero como que esa moda, entre comillas, no se traduce después en términos de divulgación. O sea, que no ves a los geógrafos hablando en la tele. Por ejemplo, ahora con la cuarentena, ¿por qué no hay un geógrafo, digamos, que es fundamental también en términos espaciales? ¿Cómo ves el derrotero de la geografía en relación a esto que te planteo? Está bueno lo que presentás porque, por suerte, la geografía cambió a mi entender para bien, y ya no es esa ciencia descriptiva que contaba montañitas o que nomenclaba ciudades o ríos, sino que ahora estamos de lleno pensando en la geografía como una ciencia social y que tiene que analizar y estudiar problemas sociales, y eso es lo divertido y lo potente que tiene para llevarlos a las aulas también esos problemas, y no condenar como nos condenaron a nosotros muchas veces o a nuestros padres a tener que memorizar o calcar mapas, sino que bueno, poder dar estas discusiones de estas problemáticas sociales que son muy complejas en el aula y desde la geografía, ¿no? Como una ciencia social y no como algo descriptivo. Perfecto. En términos, entonces, como una ciencia social, te pregunto, porque también hay ahí una contraposición entre una geografía que está estudiando, digamos, lo físico de los territorios, y al mismo tiempo la idea de que las ciencias sociales son de alguna manera, están atravesadas por lo ideológico. Entonces te lo pregunto medio contundente. ¿Es la geografía ideológica? Todas las ciencias sociales creo que lo son, y uno lo puede analizar viendo qué problemas estudiamos, y Alejandro lo conoce bien. Digo, si uno se pone a pensar cómo se aborda el problema de las inundaciones, ponele, que muchas veces yo te escuchaba el otro día en otro de estos programas hablar de la potencia de las palabras, ¿no? Sí. Y no es lo mismo decir que la inundación es un desastre natural, como muchas veces se lo comunica, en donde pareciera que el único culpable de la inundación es que llovió mucho. Y de otra manera es pensarlo como un desastre que está desencadenado por un
un evento natural que puede ser extremo, pero que hay que entender, como vos decías al principio, cuestiones económicas, topográficas, que tienen que ver con la estructura política, social de la población. No es lo mismo. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner en potencia y en lugar nuestro trabajo como ciencia social. Si no, nos quedamos en eso, ¿no? En que se inundó porque llovió mucho y dejamos de poder trabajar un montón de otras cosas que son súper interesantes, que explican, digo, cuando vos te pones a indagar un poquito quiénes son los que se inundan y dónde viven los que se inundan, y te das cuenta que no es tan sencillo, y que no es solamente que llovió mucho, sino que tenés que empezar a trabajar con los pibes y con las pibas en la escuela otro tipo de explicaciones y argumentaciones que permitan ir quitando ese velo que muchas veces tiene y que esta postura de la que yo te hablo completamente política e ideológica, ¿no? Y aparte, en Provincia de Buenos Aires al menos, los diseños curriculares nos dicen que lo tenemos que hacer así. No es una decisión solamente personal nuestra como profe, sino que aparte hay unos diseños que nos dicen que tenemos que abordar las problemáticas de esta manera. Vos sabés que hay una gran parte de la población no mayoritaria que entiende el término ideológico como un término negativo, ¿no? Como que se opondría a un conocimiento más serio, como un conocimiento neutral. También esa es una interesante compulsa, digo, en términos del conocimiento, claro, de poder indagar de qué se trata conocer. Justo hablabas del tema de las inundaciones, vos sos de La Plata, ¿no? Ajá. Y ahí han vivido una inundación tremenda, digo, me imagino eso, y me imagino que sos hincha de Estudiantes de La Plata también, ¿no? No, Darío, lo lamento muchísimo. No, yo no soy de La Plata, soy hincha de Colón de Santa Fe y simpatizo con Gimnasia, lo lamento mucho por ti. No hay problema, yo creo en la democracia y entonces el diálogo va a seguir ameno y amoroso, así que mejor lo dejo hablar a Alejandro, así me recupero de esta situación que acabo de vivir. Lo lamento. ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto. Hola, Alejandro. Quería preguntarte cómo, desde tu experiencia en investigación y en docencia también, se te ocurre podemos contribuir desde la escuela o como sociedad a generar más conciencia en el cuidado del ambiente. Está bueno. Yo creo que tenemos que tratar de, cuando trabajamos las problemáticas ambientales con nuestros chicos y nuestras chicas en el aula, poder pensarlo como lo veníamos hablando antes, desde un lugar que sea político, que sea social, que sea económico, bien de manera interdisciplinaria, y quitar, me parece que esto es súper importante, quitar de la responsabilidad de las causas de ese problema a nuestros propios pibes y pibas. Porque muchas veces se baja este mensaje de todos somos responsables del daño climático o ambiental en el que estamos viviendo. Y de vuelta, ¿no? Como decíamos antes, te pones a hurgar un poquito y te encontrás que no somos todos igualmente responsables y que los niveles de responsabilidad no son ni remotamente equivalentes, sino que está bueno poder discutir también quiénes son, qué entramados sociales, políticos, que son muy complejos y que en la complejidad está bueno trabajar en el aula, hay detrás de estas problemáticas. Porque si no nos reducimos a cuestiones que se llenan de sentidos común, que están plagadas de posibilismos y que en definitiva no somos más ecológicos porque no podemos o porque no queremos, y la cuestión es mucho más compleja y me parece que ahí está bueno. Yo siempre digo que nosotros recibimos a los pibes y a las pibas en marzo y los dejamos en diciembre, y estaría bueno que salgan después de la trayectoria que hicieron con nosotros con una mirada más compleja de la realidad social, y ahí está nuestra tarea como profes de poder hacerlo y acompañarlos en eso. Buenísimo. Te hago la última pregunta. Estamos viendo con Alejandro la costa atlántica y sobre todo el Parque Monteleón. Te pregunto así, en términos generales, y yo sé que es breve, pero ¿cuáles son los problemas que hoy atraviesan al mar argentino? Si podríamos hacer como 2 o 3 problemas puntuales. Sí, mira, el principal problema, sin ningún lugar a dudas, creo yo, que es el de la presión sobre las especies, ¿no? Claro. La posibilidad de que, hay una determinada cantidad de especies que en muchos casos están muy presionadas por las actividades económicas que realizamos los humanos. Esto creería yo que es, sin ningún lugar a dudas, el principal problema que tiene hoy el mar argentino. Y acá de vuelta, ¿no? Lo que hablábamos recién, en lugar de limitarlo o pensarlo simplemente como,
está mal, porque está mal que se pesque tanta merluza o se pesque tanto camarón. Después también tenemos que indagar quiénes son los que pescan, y más allá de los grandes de factoría que vienen y pescan, atrás hay tipos que viven de esto al día, que salen del puerto de Bahía Blanca, del puerto de Mar del Plata, con un barco pequeño y pescan, y de su pesca depende llevar el plato de comida a su familia. Entonces ahí de vuelta lo que les explicaba antes, y me parece que está bueno para pensarlo, de quiénes son los que están atrás de esto, para no quedar en una mirada muy simplista y muy llana de esto. Creo que, respondiendo a tu pregunta, este sería el más importante. Y después hay otros problemas que tienen que ver con lo que pasa en las costas, con las actividades económicas, el impacto que tiene el turismo muchas veces, en la costa bonaerense mucho más que en la costa patagónica, por la gran cantidad de gente que se junta principalmente en el verano y que genera impactos en las aves, por ejemplo, de la zona, que es un impacto muy importante, que muchas veces es muy invisibilizado, pero que en términos ecológicos es sin duda importante. Y después, por supuesto, la cuestión de la basura y de la contaminación, que es algo que también hay que tener en cuenta. Creo que esos 3 problemas serían como los más importantes, que son lo mismo para las dos costas, tanto para la patagónica como para la bonaerense, pero que tiene sus particularidades y sus diferencias. Che, fascinante escucharte, sobre todo por esto que decíamos al inicio de cómo hoy la geografía tiene que vérselas con distintos discursos, que lejos estamos ya de esa geografía física como único objeto, y la verdad, convocar también a muchos chicos y chicas de cuarto y quinto año que nos están viendo. La geografía es una disciplina muy interesante para estudiar, también como, digamos, oferta vocacional, ¿no? Siendo una carrera poco estudiada, lamentablemente, con lo que hoy ofrece de alternativas, incluso laborales, ¿no? Porque hay que decirlo que también es un momento donde se busca a los geógrafos justamente por este conocimiento transdisciplinar. Mirá qué venta estoy haciendo de la geografía. Gracias, nos viene muy bien. Bueno, muy bien, gracias. Gracias por participar, te dejamos un gran abrazo. Dale, igualmente para ustedes, gracias. Bien, estamos en condiciones de llegar más o menos a una mínima conclusión después del programa. ¿Es la contaminación un hecho cuya responsabilidad es puramente de la acción humana, o hay más cuestiones concomitantes en el tema? Sí, creo que es importante reforzar esto que decías vos, ¿no es cierto? La idea de que la contaminación es un problema que tenemos que entender como directamente asociado a el manejo que las sociedades hacen del medio. Por lo tanto, también la solución debería venir de replantearnos de qué forma nos vinculamos, ¿no es cierto?, con la naturaleza y nuestro entorno. Y qué importante, Alejandro, que la geografía sea a cargo de este tema. Eso es algo relativamente nuevo. La geografía que estudié yo, me acuerdo que de medio ambiente no decía nada. Nada, no era, si bien estaba muy vigente ya los problemas ambientales, son temas que se han empezado a indagar más recientemente y que también incluyen a otras disciplinas, ¿no? Pero sí estrictamente a la geografía, por supuesto. Fascinante. Bueno, gracias por estar hoy. Nos vemos en una próxima clase. Muchas gracias. Dale. Nos vemos, por supuesto. Bárbaro. Y nosotros nos vamos con este próximo video a la clase de educación física. Hola, soy Claudia, profesora de educación física. Vamos a empezar la clase preparando el cuerpo con una entrada en calor. Para empezar a preparar el cuerpo, vamos a hacer movilidad articular. ¿Por qué es importante la movilidad articular? Porque las articulaciones son las uniones entre dos huesos y es necesario entrar en calor para evitar lesiones. Vamos a empezar a movernos, a adaptarnos de acuerdo a las posibilidades de movilidad que tengan ustedes, teniendo en cuenta la temperatura en donde estás. Vamos a empezar a aflojar un poquito, hombros. Vamos a mover la cabeza a un lado, al otro, adelante, atrás. Vamos a hacer circunducciones, movemos un brazo, movemos el otro. Siempre movimientos suaves. Estamos empezando a movernos después de mucho tiempo que estuvimos sentados. Para levantar un poquito más la frecuencia cardíaca, vamos a empezar en el lugar un pequeño trotecito. Con los pulgares arriba, los brazos al costado del cuerpo, te van a ayudar a sostener los ejercicios, sobre todo de trote. Abro y cierro, vamos a hacer saltos,
suaves. Ahora cruzados. Vamos a hacer tijeras, miren. Y vamos bajando un poquito el centro de gravedad para trabajar mejor lo que es piernas, cuádriceps, gemelos, todo lo que es miembros inferiores. Es importante que siempre que hagan actividad física tengan agua al alcance. Pueden tomar antes de la actividad física, durante y después, porque el cuerpo necesita hidratarse y reponer todas las sales minerales que perdió durante los ejercicios. Tomamos aire, estiro, aflojo. Otra vez tomamos aire. Ahora vamos a tocar con la mano derecha el pie contrario. Cruzo a un lado, al otro. Y vamos a hacer rotación. Ahí va. Ahora vamos a separar las piernas y pasar el peso del cuerpo de una pierna a la otra. Suavecito. Ahí. Mantengo. Aflojo, cambio de pierna. Aflojo. Muy bien. Vamos a hacer ahora un movimiento que es talones a la cola. Ahí, suavecito. Y vamos a ir dando un poquito más de intensidad. Acompañando con los brazos. Por ejemplo, este movimiento, si te sale, si no, con uno solo. Y vas alternando. Cada uno lo hace a la intensidad que puede. No es necesario saltar, sino simplemente movilidad articular. Ahora le sumamos un elemento, que es el palo de escoba, que seguramente todos tienen uno en su casa. ¿Por qué es importante trabajar con un elemento liviano? Para no dañar las articulaciones ni los músculos. Y vamos a seguir con movilidad. Ahora vamos a hacer, por ejemplo, arriba y abajo, despacito. Agregamos un elemento y los ejercicios son parecidos a los que estuvimos haciendo hasta recién. Flexiono y estiro. Voy bajando un poquito más. Vamos a hacer hacia adelante y al pecho. Tomamos bien abierto y llevamos los codos hacia atrás. Puedes hacer 10, puedes hacer 15, la cantidad que vos puedas hacer. Muy bien, ahora arriba y atrás a la espalda. Esta flexión la vamos a mostrar en esta posición. Subo y bajo. Vas a sentir cómo trabajan los músculos del hombro y los músculos de la espalda. Ahora vamos a hacer lateral, a un lado, estiro, al centro, al otro lado, al centro, estiro, al centro y al otro lado. Ahora vamos a hacer unos ejercicios de desplazamientos. Yo usé conitos, pero ustedes pueden usar zapatillas o cualquier cosa que tengan en sus casas. Vamos a hacer desplazamientos, saltos y desplazamientos laterales. Mira cómo es. En estos vamos a hacer trote, esquivando en zigzag, ida y vuelta. En estos vamos a saltar entre uno y otro, con los dos pies juntos. Salto, ida y vuelta. Ahora vamos a hacer desplazamientos laterales para tocar a un lado y al otro. Miren cómo es. Vamos a empezar y como si fuera el galope lateral, pero un poquito más bajo, me acerco y toco. Me acerco y toco. Ahí. Bajo.
Muy bien, y vuelvo hacia atrás. Ahora vamos a hacer unos ejercicios de fuerza. Empezamos con fuerza de piernas, miembros inferiores. Para ayudarnos a sostener la posición, podemos usar una pelota o lo que ustedes tengan en su casa. Puede ser un almohadón, puede ser un buzo o un peluche, para tener en el centro del cuerpo los codos bien pegados al cuerpo, y vamos a bajar el centro de gravedad y subo. Inhalamos, exhalamos. Siempre los ejercicios de fuerza se hacen despacio. Tenemos que evitar lesiones, desgarros. Estamos empezando a trabajar y el cuerpo se va adaptando de a poco. Y ahora abdominales. Recordá que los abdominales son unos músculos muy importantes que también participan en la respiración. Nos colocamos en esta posición, apoyando los pies, y nos vamos a ayudar con el elemento atrás de la cabeza y me levanto. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a hacer un ejercicio de fuerza de brazos de tríceps con un elemento. Vamos a usar la pelota llevando los brazos arriba y llevamos la pelota que no toque la nuca, flexiono y estiro. Lo importante es que los codos estén juntos, que no se abran los brazos. Ahora vamos a elongar para que los músculos vuelvan a su posición, porque con la contracción se acortan y con la elongación se estiran. Vamos a empezar cruzando un brazo y con el otro estiro. Mantengo 3 respiraciones o 30 segundos. Cambio el otro brazo, estiro. Ahora vamos a elongar los tríceps que estuvimos trabajando con la pelota, llevando el codo bien arriba y atrás, estiro. Muy bien, cambiamos de brazo. 3 respiraciones o 30 segundos para que el músculo vuelva a su estado anterior a la contracción. Bueno, ahora vamos a estirar un brazo y con la palma de la mano presionamos hacia atrás. Muy bien, ahora el otro. Ahora para elongar cuádriceps me voy a ayudar con el palo de escoba y tomamos con la mano el pie llevando el talón hacia la cola. Mantengo. Ahora nos tomamos de la rodilla, levantamos, ahí. Cambio de pierna. Cuádriceps. Aflojo. ¿Están cansados? ¿Les gustó? Los espero en la próxima con más ejercicios para que hagan desde casa. De a poco en algunas partes del país nos estamos preparando para el regreso a las aulas. Es un paso importante y por eso tenemos que cuidarlo. Cada jurisdicción definirá los pasos a seguir, por lo cual el retorno se dará en forma escalonada, solo donde sea seguro. ¿Cuáles son los criterios? Lo primero siempre es la salud, cuidarnos y evitar riesgos. En las jurisdicciones en las que se pueda regresar al aula de a poco, cada escuela se organizará a su modo para poder garantizar el cumplimiento de los protocolos, ya sea en materia de higiene, como el conservar las distancias en aulas, recreos y zonas comunes, o bien qué hacer si aparecen síntomas o casos confirmados. Para eso, se harán recomendaciones a cada escuela que pueden implicar
el acondicionamiento de las instalaciones, estrategias para cumplir con el distanciamiento como el armado de grupos reducidos, horarios más cortos para poder organizar distintos turnos, alternar las clases en el aula entre grupos de estudiantes, ya sea en días o semanas, y medidas para facilitar la desinfección, ventilación e higienización de los ambientes. Estos mismos criterios se van a aplicar también al transporte. Es importante saber bien cuáles son los pasos a seguir en cada caso y de volver a las aulas, conocer en detalle cómo cumplir con los protocolos para poder cuidarte a vos y a los demás. Sigamos cuidándonos para seguir aprendiendo. Seguimos educando. Bien, llegó el momento de repasar un poco el protocolo. Esas normas y cuidados a los que tenemos que estar muy atentos y atentas, no solo para cuidarnos a nosotros y a los demás, sino también por algo que se viene dentro de muy poco, el retorno al aula. Vamos ahora a contar con una entrevista muy especial. Vamos a ver esta entrevista a María Pía López. Pía es socióloga, ensayista, investigadora y docente. Dirigió el Museo del Libro y de la Lengua de la Biblioteca Nacional hasta el año 2015. También escribió novelas y ensayos. Los y las invito a pensar y reflexionar de la mano de María Pía López acerca de los cuidados que tenemos que tener en esta etapa. Presten atención. La pandemia y la consecuente cuarentena o aislamiento social preventivo y obligatorio nos puso en una situación muy crítica a quienes damos clases o tomamos clases, porque evitó o puso en crisis la presencialidad, que es como la condición en que muchos trabajamos y enseñamos y pensamos. Por un lado, esa puesta en crisis nos hace pensar qué es lo que enseñamos, qué es lo más relevante de lo que queríamos hacer en las aulas. Por lo menos en mi caso, como docente universitaria, me obligó a repensar el programa, me obligó a pensar para qué ponía unos textos y no otros, o qué es lo que quería provocar en los estudiantes en el momento que daba una clase. Es decir, nos obligó a pensar que era lo esencial de lo que queríamos poner en juego, sabiendo que la no presencialidad nos ponía en condiciones muy dramáticas para poder seguir enseñando. Por otro lado, yo creo que esto, que fue una fantasía para mucha gente entusiastas con las tecnologías respecto de la virtualización, del uso de la informática, de la posibilidad de dar clases a distancia, para muchas otras personas, entre las que me cuento, deja un sabor amargo, porque precisamente hay algo que no es sustituible, hay algo que no termina de realizarse, y sabemos que además en condiciones de desigualdad social, lo que pasa con la pandemia es que refuerza esa desigualdad, ¿no? Y refuerza la vulnerabilidad. Entonces, ante la pregunta de si algo llega para quedarse, yo creo que lo que llega para quedarse es la crítica necesaria y fundamental hacia algunas tecnologías que parecían venir a resolver todo, y sin embargo lo que vemos mientras se usan es que no son ni emancipatorias ni liberadoras, que en todo caso son hoy un suplemento necesario para poder transitar esta situación de excepción, pero no portan una posibilidad más igualitaria. Mi experiencia personal fue del optimismo de los inicios hacia una concepción un poco más compleja ahora. Optimismo porque me cuento entre las personas que creyó que todo era mucho más acotado en el tiempo. También tenía otro rasgo de optimismo, que era pensar que cuando ocurría algo así podíamos parar y pensar qué es lo que podíamos hacer para evitar que el mundo se hunda, ¿no? Para evitar la situación abismal, eso que vienen diciendo muchos jóvenes en todo el planeta, que es
así no se puede, no hay mundo para las generaciones que siguen, ¿no? Entonces, mi optimismo consistía al principio del aislamiento, en creer que iba a ser breve, pero que al mismo tiempo nos iba a servir para poner una discusión respecto de cómo queremos que sea la futura normalidad, porque la anterior es la que produce este tipo de situaciones. Hoy no estaría tan segura de sostenerlo. La extensión de la cuarentena al mismo tiempo fue mostrando, y la situación en el mundo, ¿no?, nos debe poner en alerta, porque hoy no estamos en mejores condiciones de discutir el futuro de nuestras sociedades, al mismo tiempo con una situación extraordinaria de privilegio. Soy una persona que tiene un salario formal, tiene una casa, vive en condiciones muy cómodas, y que por lo tanto puede hacer su trabajo y seguir haciéndolo a distancia, pero sabiendo que la mía, como la de quienes tenemos un salario formal y seguro, es una situación de relativo privilegio. Es difícil pensar desde el aislamiento, entre otras cosas porque el pensar transformaciones implica algo del orden de lo colectivo, es decir, nunca pensamos soles. Pensamos siempre también en relación a otras personas, y pensamos conversando y haciendo con otras personas, ¿no? Entonces, la situación de aislamiento es una situación que nos dificulta también la imaginación política. Por supuesto que hay reuniones por Zoom para conversar sobre los cambios posibles o deseables. No hay una normalidad deseable a la cual volver. En todo caso, lo que habría es la posibilidad de preguntarnos a qué no queremos volver, también porque para muchas personas el aislamiento y la pandemia nos obligó a preguntarnos qué es lo que queríamos hacer, si todo lo que estábamos haciendo antes estaba bueno. Bueno, a mí me pasó algo que les voy a contar, que estaba escribiendo un libro sobre Campo de Mayo, con muchos elementos que tenían que ver con el terrorismo de Estado y su localización en Campo de Mayo, que sabemos fue uno de los campos de concentración más grandes que hubo en el país entre el 76 y el 83, pero que además es un campo que tiene la peculiaridad de que pasaron más de 5.000 personas y tiene muy pocos sobrevivientes, porque fue especialmente cruento lo que ocurrió allí. Bueno, yo venía escribiendo ese libro, antes que empiece la cuarentena, como un plan de acción respecto de ese libro, hacer algunas entrevistas, algunos recorridos, y la verdad que cuando empezó la cuarentena dije, bueno, estoy más tiempo en casa, puedo escribir, y me di cuenta, después de intentarlo varios días, que no era bueno hacerlo, no porque no pudiera concentrarme, porque sí pude escribir otras cosas, sino porque no podía escribir algo que tuviera ese carácter tan dramático, o que tuviera que ver con el encierro y la muerte en un contexto en que todas nuestras vidas y nuestra vida en común como sociedad está organizada en relación a pensar cómo evitamos la muerte. Entonces pude escribir otras cosas, pero no pude escribir ese libro que yo quería escribir durante este año y que quedará para momentos más luminosos de nuestra vida social. Para mí funciona extraordinariamente bien para organizar mi cuerpo y mi cabeza, en mi sensibilidad en el aislamiento, hacer prácticas de yoga. Es decir, la actividad física y las prácticas diarias de yoga, a otra gente le funcionarán otras actividades, pero para mí es aquello que me organiza. Me regula mi ansiedad, mi estado de ánimo, y me permite también concentrarme para leer, estudiar y escribir. A mí me gusta mucho escribir fuera de Buenos Aires, es decir, los momentos que más escribo y fundamentalmente los momentos en que más escribo literatura son cuando no estoy en la ciudad, sino cuando estoy en otros espacios, más cerca del mar o en espacios más verdes. Por lo tanto, este momento en una ciudad y adentro de una casa es el momento menos propicio para mí para poder crear. Entonces, lo que sí estoy escribiendo mucho son ensayos.
muchos ensayos que tienen que ver con lo que vengo trabajando en el último tiempo, que es respecto de la producción de ciertas intervenciones en los debates feministas, sobre eso, sobre la pandemia, sobre cómo pensar este momento, pero no puedo escribir literatura, o digamos, no estoy en condiciones ni de escribir literatura porque me parece que eso necesito como otra apertura y el fin de la pandemia y el fin del invierno. A mí me parece que está bueno para desarrollar la escritura hacer ejercicios que sean muy sencillos, que son como de soltar la mano. A mí me suele servir a veces hacer una crónica. Cuando estoy trabada, cuando necesito ponerme a escribir, hacer una crónica es decir, contar algo, narrar algo, y narrar algo que puede ser del orden de lo cotidiano, de lo que viste, de lo que pasaste por la calle, de lo que te contó un amigo, una amiga, y que pueden ser cosas muy breves para compartir con otros, ¿no? Producir esas pequeñas crónicas de la cotidianidad me parece que es una opción, y la otra, que es reescribir. Reescribir en el sentido de tomar una historia ajena, ¿no? A veces uno no tiene la cabeza como para poner, no se imagina una historia, no se imagina por dónde iría, entonces por ahí está bueno algo que estuviste leyendo, algo que estuviste mirando, reescribirla y volver a decirla de otro modo. Y por ahí reescribirla puede ser reescribirla con la propia voz, ¿no? Pero también puede ser inventando una voz, y ahí ya estamos en el terreno de la producción literaria, inventando una voz, diciendo cómo sería si esta historia que estoy leyendo, que estoy viendo, la contara alguien nacida en un pequeño pueblo de Santa Fe en 1900, ¿no? Y ahí ya estás directamente produciendo algo del orden de lo literario. Son fundamentalmente los desafíos de cómo se construye un mundo pospandémico en el que la vida valga la pena, pero no cualquier vida, porque no se trata solo de sobrevivir y por lo tanto de que evitemos contagiarnos, sino también de algo más hondo. ¿Cómo hacemos para que vivir sea algo que esté al alcance de todas las personas, que esa vida sea una vida digna, que sea una vida libre y que podamos desarrollarnos plenamente? Entonces me parece que los desafíos que tenemos son a esa construcción de un mundo habitable, de una vida digna de ser vivida y de una sociedad menos desigual. Bien, y si te quedaron dudas de la clase de hoy o si te interesa indagar sobre algo de lo que vimos, podés escribirnos al WhatsApp de Seguimos Educando, que es 011-3262-6362. Y saben que también pueden visitar nuestra página Seguimos Educando, donde encontrarán material desarrollado especialmente para acompañar a los docentes y alumnos en esta etapa de escuela en casa. Y si en tu casa no tenés compu ni internet, posiblemente alguien tenga algún celular. Y recordá que navegar por el sitio de Seguimos Educando es gratuito en todos los celulares para todo el país, para que nadie se quede afuera del proceso de enseñanza y aprendizaje que estamos encarando. Espero que la hayan pasado bien y nos vemos en el próximo encuentro.